Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Qué privilegio para mí nuevamente el estar con todos ustedes para compartir el estudio de esta mañana. Amén. Saludos a todos los hermanos que nos estarán acompañando en esta mañana en este estudio. También saludo especial para todos aquellos amigos y hermanos que estarán viendo este video después. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y en esta mañana vamos a estar comprendiendo quién realmente son la plenitud de los gentiles. Esa frase que mencionó el apóstol Pablo. Y lo vamos a estar aprendiendo de la manera en que el apóstol Pablo lo entendió y las mismas escrituras lo declaran así, y no de la forma en que se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano, que es de hecho la forma que Roma nos ha vendido y nos ha enseñado. Amén. Que no tiene nada que ver con lo que declaran las escrituras. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en Roma nos ha enseñado que la iglesia está separada del pueblo de Israel. Incluso existe la teología del reemplazo, ¿sí? Que esa teología declara que Dios desechó totalmente a su pueblo Israel y que adoptó a la iglesia como ahora su pueblo, y que la iglesia ahora es la heredera de todas las promesas que Dios había dado en las escrituras. Cosa que es totalmente errónea. Amén. Ya lo estuvimos estudiando, donde el apóstol Pablo dice, ¿será que Dios desechó a su pueblo Israel? Y él dice, de ninguna manera. Amén. Como también lo estudiamos en Romanos 3:31, que si la ley queda abolida por la fe, de ninguna manera, sino que la fe viene a confirmar la ley que Dios había dado a su pueblo Israel. Amén. Como te has podido dar cuenta en esta serie de estudios que hemos estado realizando, hay muchas cosas que no concuerdan, o más bien las enseñanzas que hemos recibido no concuerdan con lo que está verdaderamente escrito en la palabra de Dios. Amén. Y entonces para esto es esta serie de estudios, para sacar a relucir esas cosas que no concuerdan con las escrituras. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta mañana, este estudio específico va a ser acerca de quiénes son realmente la plenitud de los gentiles. Amén. Así es que yo te invito a que con tu Biblia en mano empecemos este estudio, gloria al nombre del Señor, y me gustaría empezar a orar al Señor, pedir la guianza del Señor, amén, para que tú y yo podamos entender esta palabra, esta enseñanza, de la manera que Dios la diseñó desde un principio, amén. Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Yeshua, te pedimos, oh Dios, que seas tú ayudándonos nuevamente, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Señor, en este lugar y a través de estas redes sociales, oh Dios, para escudriñar tu palabra, Rey eterno. Señor, sabemos que somos parte de ese pueblo que será restaurado al final de los tiempos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te pedimos que seas ayudándonos a través de tu Santo Espíritu, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Señor, queremos realmente entender esta palabra, esta enseñanza, Dios. A través de tu Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas y guíanos a toda verdad. Señor, toda la gloria y toda la honra será dada a tu nombre. Espíritu Santo, glorifícate por favor en esta mañana, como tú siempre lo has hecho, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, bueno, voy a retirar la cámara y vamos a entrar de lleno a la enseñanza, amén, de esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como te vuelvo a repetir, es la parte número 7 de este estudio sistemático de la carta a los romanos. Amén, es la parte número 7. Gloria al nombre del Señor. Y como vuelvo a repetir, hoy vamos a aprender qué realmente significa la plenitud de los gentiles y quiénes realmente son.
Y no vamos a debatir con las diferentes definiciones que existen actualmente entre el pueblo cristiano en cuanto a esto, sino que de acuerdo a las escrituras vamos a ver quiénes son la plenitud de los gentiles para el apóstol Pablo, el cual pues él conocía muy bien las sagradas escrituras. Y nuevamente pregunto, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo del apóstol Pablo? Pues en su tiempo solamente existía la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos en el cristianismo como el Pentateuco. Existían los escritos, los salmos y los profetas, lo que en hebreo se conoce como el Tanaj y que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es lo que tenían solamente, amén, en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, es en el Tanaj, es en el Antiguo Testamento, en donde vamos a encontrar quiénes son la plenitud de los gentiles. Y para eso vamos a dirigirnos al libro de Génesis. ¿Se acuerdan lo que pasó en el tiempo de Jacob cuando su hijo José fue llevado a Egipto? Amén. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó ya después cuando José se revela, se revela a sus hermanos? Amén. Y que manda a traer a su padre, Jacob. Bueno, cuando Jacob vuelve a reencontrarse con su hijo José, que había sido vendido a Egipto, y después de muchos años vuelve a saber de él. De hecho, él había pensado que estaba muerto, pero cuando lo vio, le dijo: pensé que no te iba a volver a ver, y no solo te veo a ti, sino que también veo a tus descendientes. Tráemelos, tráeme a tus hijos para adoptarlos. Fíjese qué interesante. Va a recuperar a su hijo otra vez, a José, que en hebreo es Yosef, que significa Dios añade, y le dice: y trae a tus hijos para ponerles mi nombre, para ponerles mi identidad, Israel. Los voy a adoptar como hijos míos. Y esto es exactamente lo que sucederá con el Mesías, porque cuando el Mesías sea reconocido, no va a regresar solo. ¿Con quién va a regresar? Bueno, él va a regresar con un montón de gente que nació en el exilio y entonces van a ser adoptados por Israel. Pero vamos a ir desgajando esto para poderlo entender claramente. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 48, verso 10. A partir del verso 10. Dice: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Fíjense qué interesante. Israel no podía ver, le fue dada ceguera parcial. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Recordemos que en la parábola del hijo pródigo, ¿quién fue el que se fue de casa? Fue el hijo menor. Bueno, continúa diciendo: y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia, perdón, anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora te puse aquí el Strong bíblico, la palabra usada en el original, que es la palabra hebrea 17:11, que la vamos a estar viendo un poquito más adelante, amén. Pero vamos a ver aquí esta versión que es con los números Strong, y vean la palabra multiplíquense, que te lo puse aquí en rojo, es la palabra grow, es la palabra hebrea 17:11, y la palabra dagá, ¿sí? Que viene de la raíz de la palabra hebrea 1709, que literalmente significa
pez, ¿sí? Pez. O sea, que se multiplique en gran manera, que crezca, que se multiplique como los peces del mar, ¿sí? Es lo que está diciendo, que se multiplique como la arena del mar, como los peces del mar. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero continúa el verso 17 de Génesis 48. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha, dice, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. ¿Y quién es el hermano menor? Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Bueno, significa doble fruto, fructífero. Y dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Y aquí encontramos la frase que citó el apóstol Pablo. Y vamos a ver cuál es esa frase. Multitud es la palabra hebrea en el Strong H4393. que significa, de hecho, eso, multitud, que significa llenar toda la tierra, es lo que significa. Viene, de hecho, de la raíz hebrea, de otra palabra, que es la H4390, que es lo que significa totalmente llenar una multitud, amén. Y es la palabra hebrea, melo, ¿sí? La palabra melo viene del verbo lamele, que significa llenar. Y la palabra naciones es goim. Entonces dice, de Efraín descenderá la plenitud de las naciones. Efraín llenará las naciones. La simiente de Efraín llenará las naciones, llenará los países, se multiplicará en gran manera. ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a continuar. Génesis 48:20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, recordemos que Dios le había prometido a Abraham que de él descenderían reyes y naciones. Esto lo vimos al principio de estos estudios en Génesis capítulo 17, verso 6. ¿Ya? Le dijo que de él descenderían reyes y naciones. Y podríamos pensar que esto se cumplió porque de Ismael, el primer hijo de Abraham, pues de Ismael descendieron las naciones islámicas, todas las naciones árabes, ¿sí? Que están alrededor de Israel. Y de Isaac solo descendió Jacob y Esaú, ¿ya? Pero hay algo que se ha pasado por alto en cuanto a Jacob. Fue que le fue cambiado el nombre a Israel, ¿sí? Y esto se encuentra en Génesis capítulo 35. Miren, vean nada más lo que dice Génesis 35:9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Te das cuenta cómo les he cambiado el nombre? Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Y vean lo que dice aquí, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, nada más. Qué importante es conocer esto. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Israel no solamente es el pueblo judío que habita actualmente el territorio de Israel. Dice aquí, un conjunto de naciones procederán de ti. Oiga, ¿y dónde están esas naciones? Que son parte de Israel. Dice el verso 12, la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. ¿Sí?
Porque actualmente, si le preguntas a cualquier persona, dentro del pueblo cristiano principalmente, ¿quién es Israel actualmente? Ellos te van a decir, son los judíos. Y sí, tiene razón, en parte sí, son los judíos. Pero que yo sepa, los judíos solamente descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. Pero el reino de Israel está compuesto, estaba compuesto en tiempo antiguo por 12 tribus, ¿ya? Y entonces, ¿en dónde están las otras 11 tribus? Bueno, sabemos que cuando se dividió el reino, amén, 10 tribus fueron llevadas al norte y 2 tribus al sur, que es Judá y Benjamín, que son conocidos como la casa de Judá, los que conocemos actualmente como judíos. Amén. Pero, ¿y qué pasó con las 10 tribus del norte? Bueno, vamos a estar estudiando esto a detalle. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Y esta promesa que Dios le dio a Jacob, que de él descendería una nación y un conjunto de naciones, se va a ver cumplida en Efraín, ya lo vimos, amén. Efraín y su descendencia. Génesis 48:19, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia, ¿qué? Formará multitud de naciones. Ahora, vamos a ver dónde el apóstol Pablo menciona esa frase de la plenitud de los gentiles. Es Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga nada más, es un misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿quién era el pueblo de Israel en tiempos del apóstol Pablo? Es decir, ¿quiénes eran los que habitaban el territorio de Israel en su tiempo? Bueno, era solamente la casa de Judá, porque ya para ese entonces ya la casa de Israel, las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas al exilio, ya se habían perdido, ya se habían asimilado a las otras naciones. Entonces, a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Ha acontecido a Israel, o sea, a la casa de Judá, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si tú tienes una Biblia ahí a la mano, al terminar este versículo 27, ahí te guía, te refiere a otro texto, ¿ya? Y te refiere a Jeremías capítulo 31, parece que desde el verso, ¿qué verso? Bueno, ahorita lo tengo acá adelante. Pero es Jeremías 31, en donde habla de ese nuevo pacto. Amén. ¿Con quién es que Dios va a hacer este nuevo pacto que está hablando aquí? Amén. Porque actualmente, pues, se cree que así se ha enseñado, que el antiguo pacto fue con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto ya es con la iglesia. Pero vamos a ver si esto es así, si eso es lo que declaran las escrituras. Amén. A ver aquí. Y esta palabra, hermano, la plenitud de los gentiles, sí, aquí, okay. La plenitud de los gentiles, la palabra plenitud es la palabra griega G4138, ¿ya? Y es la palabra pleroma. Si te das cuenta, es el mismo significado de multitud. Mira, fullness, abundancia. ¿Ya? La misma palabra, plenitud con multitud. La misma palabra, solamente que en el Antiguo Testamento está la palabra hebrea, pero que es similar a la palabra griega usada aquí en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos. Pero aquí está Jeremías 31:31, donde habla del nuevo pacto. ¿Ya? Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Tuyo, dice, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si te das cuenta, aquí no aparece la iglesia. Aquí aparece solamente que el nuevo pacto va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, tú y yo lo leemos en las versiones en inglés y en español como nuevo pacto, pero la palabra original es la palabra Hadash, que significa
renuevo o renovar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este pacto va a ser con las mismas dos partes, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces es un pacto renovado, no un pacto nuevo, un pacto renovado. Amén. Dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio a Moisés. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oigan nada más, en eso consiste el nuevo pacto, el pacto renovado, ¿sí? En que ahora va a poner esa ley en la mente y la va a escribir en el corazón. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el primer pacto, allá en el Sinaí, el pueblo no permaneció fiel, ¿ya? No permaneció fiel, pero ahora ese nuevo pacto va a ser puesto en la mente y va a ser escrito en el corazón, porque muchos han pensado que el problema estaba en el pacto. No, no, mi hermano, el problema no estaba en el pacto. El problema estuvo en el corazón de los que recibieron ese pacto. Por eso es que ahora Dios, ese nuevo pacto, va a poner su ley en la mente y la va a escribir en el corazón. ¿Para qué? Para que ahora sea un deleite cumplir la ley de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿cuál es la promesa? Están en el exilio, están fuera, pero un día la descendencia volverá, el Señor los sacará del exilio. Y entonces, ¿cuándo todo Israel será salvo? ¿Sabes cuándo? Cuando vuelva, cuando entre la plenitud de los gentiles. Y lo único que tenemos que hacer ahora es conocer un poco de historia. ¿Qué pasó con la descendencia de Efraín? Y si leemos, en la época de los reyes está documentado cuando el rey Salomón gobernaba a las tribus de Israel, que eran 12 las que conformaban el reino de Israel en un principio. Salomón comenzó a apartarse de las leyes divinas y a adorar los dioses de sus esposas. Transgredió la ley de Dios y por eso Dios le decretó un juicio y le dijo que le iba a dividir el reino, que le iba a dividir la nación y que 10 de las tribus del norte se las iba a entregar a un siervo suyo y que a su hijo solo le iba a dejar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y que eso lo iba a hacer solamente por amor a su padre David. Y esto se cumplió en la época de su hijo Roboam. Roboam gobierna sobre las tribus del sur y un hombre llamado Jeroboam, que era descendiente de la tribu de Efraín, gobierna sobre las tribus del norte. Por eso se le llama también casa de Efraín. ¿Ya? El punto que tenemos que aprender aquí es cómo Dios cumplió la profecía que le había dado a Jacob, de que Efraín sería fructífero y llenaría todas las naciones, porque el pacto era, en un principio era que si el pueblo de Israel obedecía a la Torá, nunca iban a salir de Israel, siempre iban a vivir en Israel, pero si desobedecían el pacto, entonces Dios los iba a sacar de Israel y los iba a mandar a las naciones. ¿Y qué sucedió con las 10 tribus gobernadas por este descendiente de la tribu de Efraín? ¿Qué sucedió con estas tribus que eran gobernadas por Jeroboam? Bueno, ellos desobedecieron el pacto, transgredieron la Torá, establecieron templos y pusieron otros sacerdotes, cambiaron los días festivos y Dios tuvo que traer un juicio. Dios tenía determinado usar su desobediencia para bien. Dios iba a usar esta desobediencia con un propósito y que al estar estas 10 tribus del norte en el exilio, se iban a multiplicar y multiplicar como los peces del mar e iban a llenar las naciones y se iban a convertir en la plenitud de los gentiles. Y una vez que llenaran las naciones, es algo así como llenar la tierra con una semilla. Y luego posteriormente, ¿qué viene?
viene la cosecha, y es justamente lo que se hace. Siembra la simiente, o sea, siembra la semilla de Efraín en todas las naciones. Y para que una semilla produzca fruto, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? La semilla tiene que morir. Entonces la semilla murió y una vez que muere, lleva mucho fruto. Cuando se separan de Judá, cuando las 10 tribus del norte se separan y Jeroboam decide hacer sus propias leyes, el rey Roboam, de hecho, trató de ir por esas 10 tribus. Pero Dios le envió un profeta que le dijo, no vayas, no lo hagas. Esta separación no la hizo el hombre, esta separación la hice yo. Es lo que le dice Dios. Dios sometió a las 10 tribus del norte a desobediencia, pero luego tendrá misericordia. Lo vimos en el libro de Oseas, que Dios dijo, y en el lugar que se les dijo a ustedes, no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces fueron dispersados estos entre las naciones. ¿Amén? Pero vamos a ver al libro de Oseas capítulo 2. Amén. Entonces, de hecho, vamos a empezar desde el capítulo 1 para poder entender bien esto claramente. Entonces, ¿quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles? Son la descendencia de Efraín, que habría de llenar todas las naciones. En todos los países, de hecho, existen descendientes de Efraín porque fueron llevados al exilio. ¿Y quién se los llevó? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que ya hemos visto anteriormente. En el año 722 a.C., después de 200 años de rebelión, Dios les envió profetas para que se arrepintieran, pero Dios sabía que no se iban a arrepentir. Y entonces vinieron los asirios y se los llevaron al exilio. Y al estar en el exilio, estas 10 tribus del norte se mezclaron con la gente extranjera de otros países y dejaron de ser Israel, perdieron totalmente su identidad, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser compadecidos. Y ya estamos en los tiempos de los gentiles, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque a partir de 1967, en la guerra de los 6 días que tuvo Israel, que tuvo la casa de Judá, una vez más, esta casa de Judá tomó el control de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Porque en 1948 surge como Estado, surge como nación nuevamente, pero fue hasta 1967 donde tomó el control nuevamente de la ciudad de Jerusalén, porque antes de esto, estos casi 20 años, no tuvieron el control de Jerusalén, amén, hasta después de la guerra de los 6 días. De manera que, técnicamente hablando, ya estamos en las últimas. Hasta 1967 terminó el tiempo de que el mensaje iba a estar enfocado en los gentiles. Y a partir de 1967, Dios iba a empezar la restauración de ambas casas. Y si ustedes analizan a partir de cuándo este tema de las raíces hebreas de la fe cristiana ha empezado a tener un auge, es a partir de los 70, de los 80, de los 90 y cada vez va en aumento. Cada vez más la iglesia cristiana está más interesada en los temas de Israel. Estamos en los tiempos de la restauración, en los tiempos en que el hijo pródigo tiene que volver. Es el tiempo de empezar a provocar a celos a Judá, a la casa de Judá. Por mucho tiempo no se podía hacer esto porque Roma tenía el control de las escrituras y no nos podíamos enterar de lo que está escrito, pero actualmente ya se puede tener acceso a toda esta información. Amén. Claro que también actualmente hay mucha iglesia cristiana que no conoce todas estas verdades. Pero vamos ahora al libro de Oseas. Capítulo 1 y vamos a estar viendo capítulo 2. Amén, para poder entender esto claramente. Dice, Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer. Oiga, Gomer representa a estas 10 tribus del norte, que fueron llevadas al exilio, que perdieron su identidad, que se hicieron gentiles, que llegaron a ser conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y qué raro, hermano, que Jesús, de hecho, cuando aparece, él dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En quién estaba pensando? ¿Sí? En esas 10 tribus del norte. Pero también, cuando está muriendo en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Y Gomer significa consumado, terminado.
Es lo que significa Gomer. Entonces ya te puedes imaginar en quién estaba pensando Yeshua, en quién estaba pensando Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Estaba pensando en Gomer, estaba pensando en estas 10 tribus del norte. Ya he muerto por ustedes para reunificarlas nuevamente a Israel, es lo que está diciendo. Bueno, sigamos. Y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, dice, y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Y Jezreel significa la siembra de Dios, la siembra de él. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? No se está refiriendo a todo Israel, se está refiriendo solamente a la casa de Israel, al reino del norte, a las 10 tribus del norte. Es lo que está diciendo el Señor. Dice verso 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Nuevamente, la casa de Israel son las 10 tribus del norte. Dices, sino que las quitaré del todo, más de la casa de Judá. ¿Te das cuenta? Aquí bien claro especifica que hay 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Judá? Ya vimos que son Judá y Benjamín. Dice, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando los asirios vinieron para tomar a la casa de Israel, para tomar las 10 tribus del norte, ellos también querían tomar a Judá y Benjamín. Pero un ángel, en solo una noche, hermano, mató miles de asirios. Fue la manera en que el Señor salvó a Judá. Gloria al nombre del Señor. Verso 8 de Oseas 1. Dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Y Lo-Ami significa, no pueblo mío. Porque vosotros, dice, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oiga, aquí lo que está haciendo el Señor es dándoles carta de divorcio. ¿Ya? Ustedes ya no son mi pueblo. Ya, ni yo voy a ser vuestro Dios. Y aquí a continuación viene el anuncio de que en el tiempo final va a haber esa restauración del reino de Israel. Verso 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Israel y de Judá, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En el nombre del Señor. Ahora vamos a ver el capítulo 2 de Oseas. Capítulo 2, 1, dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. Y aquí nuevamente está hablando de las 10 tribus del norte. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Hablando de las 10 tribus del norte. Ahora, ¿quiénes serán esos amantes de los que está hablando aquí la palabra? Bueno, esos amantes, hermano, son la Virgen de Guadalupe, el Santo Niño de Atocha, la Santísima Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Él dijo exactamente lo mismo. Cuando se encontró allá deseando comer de las algarrobas que comían los puercos, él dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre los siervos tienen comida y yo aquí estoy deseando comer la comida de los cerdos.
me volveré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tómame, aunque sea como uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. ¿Ya? Dice esta mujer, dice, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi alma y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas y sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué quiere decir esto? Ya Dios no le iba a permitir que estuvieran celebrando las fiestas del Señor. Oiga nada más. ¿Ya? Ya no. Por eso es que actualmente el pueblo cristiano no celebra las fiestas del Señor. Incluso ellos dicen, no las celebramos porque estas son fiestas de los judíos. No, Señor, no son fiestas de los judíos, estas son fiestas del Señor. Amén. Lo dice claramente Levítico 23. Estas son las fiestas del Señor. No le pertenecen a ningún pueblo. El Señor permite, les da la oportunidad de que celebren todas estas cosas. Amén. Así que, ¿qué les parece todo esto? Oseas 2:12 dice, y haré talar sus vides y sus higueras. Esto literalmente se cumplió, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, llevaría a su pueblo a una situación de destierro y allí hablaría a su corazón. Verso 15, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Es decir, cuando regreses de tu exilio espiritual, esto es lo que va a suceder. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo, oiga, porque es muy diferente el conocer a Jehová, ¿sí? El conocer verdaderamente a Dios y el tener una relación con Dios. Es diferente, ya de hecho hubo un estudio que hablamos en detalle de todo esto. Amén. Porque si no se conoce a Jehová, dice primera de Juan 3:16, dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Dice que el que peca, o sea, el que transgrede la ley, no conoce al Señor, no ha visto al Señor, ni le ha conocido. Oiga, nada más. ¿Sí? Dice el verso 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. En este tiempo, dice el Señor, voy a enviar lluvia, y la tierra va a germinar, todos los dispersos en las naciones van a despertar. Verso 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Ami, ¿recuerdan lo que había dicho a Lo-Ami? Ya no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Ahora le va a decir, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué les parece todo esto? Oseas 3:1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta quién es Lo-Ami? ¿Quién es Lo-Ruhama? ¿De quién habló Pablo? De los gentiles, de las tribus del norte, la plenitud de los gentiles. ¿Y quién es la plenitud de los gentiles? Israel, que perdieron la identidad.
los cuales, dice, miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. O sea, muchos días andarán los hijos de Israel vagando en el mundo, vagando por el mundo. Verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Oiga nada más. En el fin de los días. O sea, en nuestro tiempo. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Tú crees que estamos en los últimos días? Cuando escuches decir, nosotros que creíamos que éramos gentiles, ya entendimos que somos parte de Israel. Esto marca el principio de los últimos días. Y esto es como una bola de nieve, se los aseguro. Pero vamos a volver a Romanos. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, esto era un misterio, hermano. Un misterio que iba a ser revelado en los últimos tiempos. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Oiga, nada más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? La mayoría del pueblo cristiano, hermano, precisamente esto. Han sido arrogantes, diciendo que Dios ya desechó a su pueblo Israel y que ahora es la iglesia, el pueblo preferido de Dios. Pero es porque ignoran todas estas cosas, ¿ya? Ignoran que ellos son parte del pueblo de Israel, ¿sí? Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿De quién está hablando nuevamente aquí? De la casa de Judá, porque era el pueblo que habitaba Israel en el tiempo del apóstol Pablo, ya solamente la casa de Judá, los judíos que conocemos actualmente. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y esta palabra impiedad, en el hebreo la palabra pesha o pesha, que significa literalmente una rebelión o una revuelta nacional. ¿Qué quiere decir? El pueblo como nación se rebeló contra Dios, pero ya que él cumpla el ir por las ovejas que no son de este redil, o sea, recuerden que el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, tengo que ir por ellas, ¿ya? Pero ¿a quién se estaba hablando? ¿A quién se estaba refiriendo? A las 10 tribus del norte, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que va a ir por ellas. ¿Y dónde están ellas? Están fuera de Judá, están en las naciones. Pero después va a tratar con la casa de Judá, para que al final todo Israel sea salvo. Y entonces serán un solo rebaño, Judá más las 10 tribus perdidas y un solo pastor. O sea que ahorita el pastor de Israel, que es Yeshua, el Mesías, dejó a las ovejas que estaban en casa, o sea, dejó a la casa de Judá y se fue por las ovejas descarriadas, a las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, cuando la mujer sirofenicia le pidió un milagro, él le dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra perdidas en el griego se traduciría más literalmente como no he sido enviado, sino a las ovejas de prostitución, a salvar lo que se había perdido. De manera que en lo que se presenta a la casa de Judá, ¿qué es lo que hizo el Señor? Pues endureció en parte a los gobernantes de la casa de Judá para que no le reconocieran como rey. Lo sujetó a desobediencia, pero en ese momento, ¿qué hizo? En ese momento tuvo misericordia de Efraín, tuvo misericordia de la casa de Israel, tuvo misericordia de las 10 tribus del norte, aleluya, de esas ovejas perdidas, tuvo misericordia de ellas. Fue a aquellos que no le buscaban, fue a aquellos que no eran pueblo, fue a aquellos que estaban perdidos entre las naciones. Su espíritu fue a buscar lo que se había perdido y ahí es en donde entramos nosotros, ahí es en donde entramos tú y yo. O sea, dejó a las 99 ovejas que estaban en casa y se fue detrás de la que se había ido a las naciones. Se fue atrás de la oveja que se había perdido. Y una vez que vaya por todas las ovejas perdidas en las naciones que andan errantes,
¿ya? Una vez que recupere a todas y vuelvan a la fe de sus padres, ¿qué va a suceder? La casa de Judá, al ver que empiezan a regresar un montón de ovejas, que empiezan a decir, soy Israel, quiero volver al pacto, al ver la casa de Judá un montón de gentiles mexicanos, de gentiles guatemaltecos, de gentiles salvadoreños, hondureños, etcétera, y que empiezan a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Jerusalén, la ciudad del gran rey, vamos a establecer el reino. ¿Y qué crees que va a pensar la casa de Judá cuando vea todo esto? Va a pensar que Jesús sí es el Mesías. Mientras esto no suceda y los gentiles sigan en su nueva religión, el judío no va a ver a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto. La mayoría de los judíos actualmente, hermano, ellos creen que, porque ellos no toman en cuenta el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos creen que en el Nuevo Testamento hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Oiga, nada más. ¿Por qué piensan eso? Porque eso es precisamente lo que se ha dado en la historia, hermano. Si tú analizas quién es el pueblo que ha traído mayor persecución y muerte al pueblo judío, ha sido el cristianismo. ¿Ya? Ha sido el cristianismo, hermano. Las cruzadas, hermano, las cruzadas, la Santa Inquisición, Hitler, todos esos eran cristianos, hermano. Y son los que han, en el nombre de Jesús, es que mataban, exterminaban a los judíos, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Pero volvamos a esta palabra pesha, es la palabra hebrea 6588, y es la misma palabra que aparece en Isaías 53:8. Oiga nada más. Dice Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa es la palabra pesha, rebelión. O sea, que las 10 tribus del norte de Israel fueron las primeras en pecar, las primeras en desobedecer, y Dios sujetó a las 10 tribus del norte a desobediencia, provocó que fueran enviadas a las naciones, y el irse a las naciones provocó, oiga lo que provocó, que el mensaje fuera llevado a las naciones. Y que cuando Dios las trate de alcanzar, van a estar en todas las naciones. Y en ese momento, cuando sujetó a las 10 tribus del norte en desobediencia y a la casa de Judá la mantuvo en Israel y tuvo misericordia de ellos, pero cuando viene el Mesías a la casa de Judá, sujeta en desobediencia ahora a la casa de Judá y tiene misericordia de los que están en el exilio. Y al final el apóstol Pablo lo va a decir, Dios terminará teniendo misericordia de todos. En la Torá, de hecho, existe una provisión para el perdón de pecado de rebelión y está en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 15 y 16. Y aquí está. Levíticos 16, 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y solamente había un día nacional para el perdón de los pecados. ¿Cuál es este día que Dios estableció para perdonar la iniquidad del pueblo de Israel? El día de Yom Kippur, el día del perdón. Este día se tomaba un macho cabrío y se degollaba y se confesaban todos los pecados nacionales. Se degollaba un macho cabrío y la sangre se llevaba al lugar santísimo, al arca del pacto, y se derramaba la sangre por la impiedad del pueblo de Israel, por la rebelión nacional. Así que ese macho cabrío es un símbolo de Yeshua, es un símbolo de Jesús, que habría de morir por la rebelión del pueblo de Israel. Y si solamente en este día, en Yom Kippur, era el día del perdón nacional, la pregunta es, si el templo fue destruido por los romanos, ahora ¿cómo puede ser perdonado el pueblo de Israel que está en el exilio? Y aquellos que han regresado, ¿cómo pueden ser perdonados de su iniquidad? Si la única provisión que da la Torá está en Yom Kippur, derramando la sangre del macho cabrío. Qué interesante y qué curioso es que después del Mesías,
el templo fue destruido, ¿sí? Sabemos que fue destruido en el año 70, amén, por Tito. Y actualmente, si nos apegamos a la Torá, ¿cómo se le puede quitar el pecado a la nación si ya no hay templo? Pues la única manera es por el Mesías sufriente, por aquel que vino a dar su vida por todos, así que Él es la propiciación que vino a morir por los pecados de Israel, y no solo por los de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Romanos 11:27, regresemos a Romanos. Dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, hablando del pueblo de la nación de Judá, a los gentiles, que ya vimos quiénes son los gentiles. Pero en cuanto a la elección, dice, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Por causa de los padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, por las promesas que les dio a ellos. Dice, pues como vosotros, o sea, los gentiles romanos, aquí es lo que está hablando Pablo, pues como vosotros, refiriéndose a los romanos, también en otro tiempo, dice, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuándo fueron desobedientes? Bueno, fueron desobedientes, ya vimos, en la época de Jeroboam. Por la desobediencia de ellos, la casa de Judá, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí es cuando el apóstol Pablo se queda en shock, ¿ya? Y este es el texto del apóstol Pablo que acabamos de ver, es el que vuelve a loco a medio mundo, pero si tú conectas este pasaje con todo lo que el apóstol Pablo está hablando, ¡wow! Cuando conectas la historia con la profecía, no te queda más que decir. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí cierra el tema de este misterio de Israel y de los gentiles. Ahora la pregunta para cerrar este tema y entrar a la parte final y la parte práctica de la carta es, ¿por qué el apóstol Pablo, al decir esto que dijo en Romanos 11:74, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Por qué aquí cita el apóstol Pablo a Isaías 40? Es decir, ¿qué le vino a la mente al apóstol Pablo cuando él pensó en Isaías 40? Veamos qué es lo que dice Isaías 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Y de quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Cuando estaba preparando el camino del Señor. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Recuerdan cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Y ya hemos estudiado esa palabra arrepentíos, que es la palabra teshuvá, que literalmente significa regresen. Regresen a cumplir lo que está escrito. Isaías 46 dice, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, y sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la palabra que Dios declaró se va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Verso 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá,
Ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Y dónde están sus ovejas? Sus ovejas están en las naciones. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo va a recuperar Dios sus ovejas de entre todas las naciones? ¿Ya? ¿Y qué dice? Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Oiga nada más. Hace poco un pastor, lo escuché, de hecho, estar predicando, y él decía, no, es que las ovejas, las 10 tribus del norte, esas se perdieron, totalmente se perdieron. Y ahora la iglesia es el que ha tomado el lugar de ellas. Oiga nada más. Pero ya, nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestra humanidad, podríamos decir, sí, no, pues sí, se perdieron y ya se perdieron. Pero, ¿será que Dios ignora en dónde están? ¿En dónde están esos descendientes de esas 10 tribus del norte? ¿Será que Dios les perdió la pista totalmente? Claro que no, hermano, aquí lo está declarando. ¿Sí? Les son estimadas, dice. ¿Sí? Él sabe exactamente en dónde están, Él sabe exactamente quiénes son actualmente, aleluya, Él lo sabe, gloria al nombre del Señor. Y si tú estás escuchando la voz de ese pastor, sin duda, tú eres una oveja perdida de la casa de Israel, que está siendo llamada a regresar. Gloria al nombre del Señor. Isaías 40:17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Oiga, y esto lo dijo Isaías cuando muchos pensaban que la tierra era plana. Oiga, nada más, ¿ya? Pero cuando alguien dijo, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. ¿Qué pasó en ese tiempo? Todos lo juzgaron como loco. Oiga, nada más. En ese tiempo, cualquiera persona que dijera que la tierra era redonda, lo juzgaban loco. Y ahora, en nuestro tiempo, cualquier persona que diga que la tierra es plana, ahora ese es el loco. ¿Te das cuenta cómo las cosas cambian? Dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Isaías 40:24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Hablando de las estrellas, ¿a quién representan las estrellas? A la descendencia de Abraham, que serán como las estrellas en multitud. Él sabe, hermano, él sabe en dónde está cada uno de sus hijos, él sabe dónde están sus ovejas. Tal es la grandeza de su fuerza, dice, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio.
Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, nada más. Aquí el verso 31, hermano, en forma de chiste, declara que el Señor, hermano, es águila, ¿sí? Que el Señor le va a la América, definitivamente, ¿ya? Porque aquí no dice, levantarán alas como las chivas, no, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Saludos para mi hermano Cande, amén, si escucha este mensaje. También para mi hermano Sabino, sé que ellos son chivas, que el Señor les bendiga. Y aquí, hermano, habla de lo que va a hacer Israel. Las águilas, no las águilas de la América, no, las águilas. Llega un momento en que estas aves, hermano, parece que ya se van a morir. De repente se aíslan, se van hasta lo alto de las montañas, ahí se les empieza a caer el pico, las plumas, y quien las ve así piensan que ya se van a morir. Pero de repente les sale plumaje nuevo, un pico renovado, y se renuevan totalmente las águilas, de manera que eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo. Oigan nada más, aparentemente se van a morir en las naciones, aparentemente ya se perdieron, ya no hay ni rastro de ellas, pero Dios, que sabe perfectamente dónde están, Él las va a recuperar en el final de los tiempos. Por eso el apóstol Pablo viene diciendo, qué plan tan maravilloso tiene Dios. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo termina diciendo eso? Y una vez que concluye el tema del misterio y todo eso, ¿para qué les cuenta todo esto a los gentiles? Oiga, ¿para qué le cuenta todo esto Pablo a los gentiles? Para que no sean arrogantes, para que no se sientan que son más, una cosa mejor, y que están separados de Israel, desgraciadamente lo que ha sucedido. Para buscar la unidad entre los gentiles que han alcanzado la salvación y la casa de Judá, que momentáneamente está endurecido en parte. Ese es el propósito por el que el apóstol Pablo explica todo esto. Y una vez que entiendes, ¿qué crees que sucedería si la iglesia cristiana comprendiera que la casa de Judá son sus hermanos? Bueno, yo creo que la iglesia cristiana primeramente tiene que entender que ellos son parte de Israel, ¿sí? Son esa plenitud de los gentiles, son esa descendencia de Efraín. Primero tienen que entender esto, y entonces iban a entender que la casa de Judá son sus hermanos. ¿Qué creen que sucedería? Porque, hermano, actualmente son millones de cristianos los que existen. Pues sucedería que vendría la redención, porque la función del Mesías es traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el nombre del Señor. Entonces, ¿quién sembró cizaña? Bueno, sabemos que un enemigo sembró cizaña, pero era un plan de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Que dijo, vamos y cortemos a todos. ¿Y qué dijo? No, espérense hasta el tiempo del fin. Está llegando el tiempo del fin, en donde Dios está haciendo diferencia, y el Señor solo tiene que tocar un sonido del shofar, y la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob volverá a retomar su herencia. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Eso se habla, creo que lo di también la semana pasada, Jeremías 16, hermano, Jeremías 16, donde habla acerca del segundo éxodo. Recuerden que el primer éxodo, el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto. Pero en Jeremías 16, 14, dice que el segundo éxodo va a ser mucho mayor que el primer éxodo. ¿Por qué? Porque en este segundo éxodo, Israel va a ser sacado no solamente de Egipto, sino de todas las naciones a donde los había arrojado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquí concluye nuestro estudio del día de hoy, hermano. Y si este estudio ha sido de bendición para ti,
si en este estudio, hermano, te vino a abrir los ojos y te vino a dar el entendimiento para que ahora conozcas quién verdaderamente son la plenitud de los gentiles, si esto fue de bendición para ti, y si tú sabes que hay muchos hermanos que ignoran totalmente estas cosas, hermano, yo te invito a que compartas esta enseñanza, a que compartas este video. Amén. Y si estás interesado en reunirte con nosotros para nuestros estudios en vivo, nosotros estamos localizados en el área de Echo Park, en Los Ángeles, ¿ya? Y nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes también tenemos estudios bíblicos, discipulados a las 7:30 de la noche, y los viernes a las 7:30 de la noche tenemos discipulados para jóvenes y niños. Amén. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. No dudes en contactarme si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna necesidad de oración. Estoy aquí para servirte. Amén. Mientras tanto, deseo que el Señor te bendiga en este día. Amén. En lo que resta de este fin de semana. Y esperamos estar con ustedes próximamente para terminar. Bueno, todavía nos va a faltar unos 2 estudios más, pero ya estamos en la parte final de esta carta a los romanos. Amén. Deseo que el Señor escriba esta enseñanza en las tablas de tu corazón. Amén. Y que esa restauración, hermano, llegue pronto. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermano. Fue un privilegio el estar compartiendo con todos ustedes. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Y estaremos próximamente en la semana, si me es posible. No me ha sido posible últimamente, pero si no, el próximo domingo estaremos con la parte número 8 de este estudio de la carta a los romanos. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, y fue un privilegio el estar con todos ustedes. Bendiciones y adiós.